Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es una alegría encontrarnos nuevamente aquí en su programa Reavivados por su Palabra. Estamos en el segmento Creed en sus profetas y para el estudio tenemos la compañía también muy grata del pastor Bruno Razo. Estamos, muy agradecidos con el Señor por la oportunidad de estar ya trabajando con un nuevo libro, el libro de Deuteronomio, y ahora vamos a profundizar con lo que el espíritu de profecía puede añadir, puede complementar, siempre con el mismo interés, conocer más, comprender mejor y aplicarlo a nuestra vida. El primer capítulo de Deuteronomio está hablando de las instrucciones que empieza a dar Moisés al pueblo y en realidad mucha gente, estudiosos, teólogos, han comentado sobre la importancia de Deuteronomio para las regulaciones, no solamente del pueblo, sino también como una base para regulaciones, leyes para las sociedades en diferentes lugares, ¿no? del mundo, del planeta. Ahora, ¿qué nos dice Elena White sobre la importancia de estudiar este libro? Voy a responder con una declaración de Elena de White que dice así: el libro de Deuteronomio debiera ser cuidadosamente estudiado por los que viven hoy en la tierra. Y ahora da la explicación. Porque contiene un registro de las instrucciones dadas a Moisés para que él las transmitiera a los hijos de Israel. En él se repite la ley de Dios. La ley de Dios debía ser repetida con frecuencia a Israel. Para que no se olvidaran sus preceptos, debía ser mantenida delante del pueblo y siempre había de ser exaltada y honrada. Los padres debían leerla a sus hijos, enseñándosela línea tras línea, precepto tras precepto, y en ocasiones públicas, la ley había de ser leída para que la oyera todo el pueblo. La prosperidad de Israel dependía de su obediencia a esta ley. Y lo que necesitaban en aquellos días, necesitamos en nuestros días también. Claro. La familia, los padres, obviamente la iglesia, la escuela, la educación, estar al contacto de la ley de Dios, leerla, meditar y, por supuesto, aplicarla a nuestra vida. Diferente sería la vida de hoy si todos leyéramos permanentemente, atendiéramos y aplicáramos el mensaje de este libro. Ahora, pastor, estudiosos como el doctor Ian Robertson han visto que leer es mejor para la inteligencia que simplemente ver algo, ¿no? Porque hoy estamos en el mundo de que todo se lo visualiza, ¿no? La imagen ha llegado a suplantar
a la lectura, por ejemplo. Incluso como que recordamos más lo que vemos, Sí. o lo que de alguna manera practicamos. Claro, pero aquí interesante, hay un estudio que dice que la lectura forma como una especie de caminos en las neuronas, y eso expande las posibilidades porque las neuronas son ejercitadas y mejor si se repite, porque esas sinapsis se van reforzando y formando pensamientos positivos en torno a una lectura positiva. Así es. Y si de lectura se trata, no hay lectura mejor que la Biblia, que la palabra de Dios, que la ley de Dios. Es importante entonces que nuestros hijos, dice, la cita que leyó dice que los padres debían leer la ley de Dios en sus casas, ¿no? A sus hijos, enseñarle. Y hoy en día tal vez no se da mucha importancia a la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. En algunos casos, algunas sociedades están restringiendo el uso de la Biblia como una lectura dentro de las escuelas. Lamentablemente es así. Vivimos en un mundo como que todo se va secularizando, estamos dejando de ser espirituales, estamos dejando de ser religiosos, incluso a veces religiosos mismos que dejan de ser religiosos, y en esa secularización del mundo, el olvido de Dios o el distanciamiento de Dios o la indiferencia hacia las cosas de Dios genera lo que genera, que no hace falta que lo repitamos en este momento. Claro. Moisés era el líder. Estamos ya hablando del último capítulo, del último libro, perdón, el primer capítulo del último libro de lo que conocemos como el Pentateuco. Pentateuco, porque son 5 libros en relación al pueblo, a la ley de Dios. Exacto. Y este último libro que habla de las regulaciones, pero no era Moisés en realidad el que les daba estas leyes, sino que él era el líder. Visible. Visible, ¿no? Pero ¿quién era el líder invisible detrás de ese líder visible? Muy buena pregunta, y voy a contestar con una declaración de Elena de White. Dice así: el Señor Dios del cielo es nuestro líder. Es un líder a quien podemos seguir con seguridad, pues no comete errores. Fue Cristo quien dio a Moisés la instrucción que el Salvador dio a los hijos de Israel. Fue Cristo quien libertó a los israelitas de la servidumbre egipcia. Moisés y Aarón fueron los líderes visibles del pueblo. El líder invisible dio a Moisés instrucciones para que las transmitiera al pueblo. Si Israel hubiese obedecido a las directivas que le fueron dadas por Moisés, ninguno de los que comenzaron el viaje al salir de Egipto hubiera caído en el desierto presa de la enfermedad y de la muerte. Estaban bajo un guía seguro. Cristo se había comprometido a guiarlos a salvo a la tierra prometida si seguían su dirección. Esta vasta multitud, que constaba de más de 1 millón de personas, estaba bajo su conducción directa, eran su familia, estaba interesado en cada uno de ellos. Si bien es cierto, Dios tiene líderes para su iglesia, el verdadero líder de la iglesia, el principal motor líder de la iglesia, es el Señor. Y acá con claridad Elena de White dice que, bueno, Moisés era la cara visible, Claro. Pero Moisés no hacía pan, Moisés distribuía el pan. El pan se origina en la palabra de Dios. Claro, el pan de vida. El pan de vida. Por eso dice que Jesús mismo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Moisés es el distribuidor, Moisés es el punto de contacto, Moisés es el puente que une al pueblo con Dios. Se presenta delante de Dios para presentarle a Dios al pueblo sus necesidades, sus peticiones, su ruego. Y se presenta delante del pueblo para transmitir al pueblo el mensaje que se origina en el corazón de Dios. Por eso el líder es el Señor. Fue el Señor para ellos y es el Señor para nosotros. Hay algo que quiero resaltar, pastor. En la última frase que mencionó de la cita, dice algo que llama mucho la atención. Dice que eran su familia, ese pueblo, y que él estaba interesado en cada uno de ellos. Eran más de 1 millón de personas,
Algunos hacen cálculos muy positivos, que eran 2 millones de personas, por cuanto habían más de 600.000 hombres y no contaban a las mujeres, los ancianos, ¿no? Así que bueno, ahí estaban. Pero aunque era una masa de multitud, mucha gente solamente ve cabezas, pero el Señor ve mentes, ve corazones, ve sentimientos. Ese es el líder real que necesitamos. Exactamente. Y él es muy cuidadoso, es muy minucioso. Nada pasa desapercibido para él. No hay una lágrima que alguien derrame sin que él lo note. No hay una sonrisa sin que él la perciba. La Biblia dice que no hay un cabello que caiga de nuestra cabeza sin que él se dé cuenta. O sea, tal es el tamaño del amor, del interés del Señor por cada uno de sus hijos. Qué bueno. Realmente, pastor, esto que estamos leyendo nos ilumina tanto y nos da la certeza de que estamos con un líder que no falla y que nos conoce, nos entiende y sabe quiénes somos, ¿no? Individualmente. Así es. No somos un número, no somos una tarjeta de crédito, no somos un socio, somos sus hijos. Qué hermoso. Amigos, con este mensaje tan optimista, porque está basado en la palabra de Dios, tenemos un instante con un mensaje y luego volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Hemos regresado para agradecer a Dios porque el Señor es nuestro líder y queremos pedirle que Él siga conduciendo nuestra vida de manera individual, nuestra familia y también nuestra iglesia, nuestra sociedad. Vamos a orar. Gracias, querido Dios, porque eres el Señor, el Creador, el sustentador del universo, porque eres el gobernante de todos los mundos, pero gracias también porque en Jesús eres nuestro Salvador. Gracias porque eres nuestro Padre, que se interesa, que mira con cuidado en el detalle más pequeño, procurando y buscando siempre lo mejor para cada uno de tus hijos. Hoy te expresamos gratitud y nos presentamos ante ti con esas luchas, con esas inquietudes, con esas preguntas que tú conoces que tenemos. Por favor, Señor, en este momento pon tu mano sobre cada uno de nuestros amigos para responder esas preguntas que nadie puede contestar, para secar esas lágrimas que nadie puede secar, para curar esas heridas que nadie puede curar. Que tu poder se haga manifiesto junto a tu amor en la vida de cada uno. Pedimos, oramos, nada merecemos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Reavivados por su palabra y creed en sus profetas. El día de mañana tenemos un encuentro.